Buenas, bienvenido a la segunda parte de la modulación por amplitud. Aquí vamos a ver sobre los circuitos de AM. Como lo había mencionado, los circuitos electrónicos no se utilizan ya como se utilizaban antes en los años 40, 50. Básicamente desde los 70, 80, 90 se comenzaron a utilizar lo que son los circuitos integrados lineales y más recientemente lo que son la radio definida por software. Algo que tenemos que siempre mantener en consideración cuando estamos hablando de la modulación por amplitud es la fórmula de cómo se ve la señal modulada, ¿verdad? Y como ya habíamos mencionado, eso, la señal modulada, el voltaje en el tiempo, nosotros vamos a ver como la portadora más la señal de información por la portadora. Y si nosotros la fuéramos a ver desde otra perspectiva, sería la portadora más la primera banda, la banda lateral inferior y la segunda banda lateral inferior. Y si lo queremos ver con relación al índice de modulación, entonces sería la portadora por 1 más m seno de FMT, y esta sería la señal de información. Ok, entonces nosotros vamos a ver diferentes tipos de modulaciones y cómo se crea, por ejemplo, el single sideband y el double sideband con la portadora suprimida, ¿verdad? Pero todo básicamente funciona de una forma similar. Nosotros por un lado tendremos la señal modulante, que es la señal de información, la que queremos transmitir, y el carrier, que se crea en un oscilador a través de cristales o como sea. Y entonces tenemos dos aspectos. Uno es un multiplicador análogo, ¿verdad? Que lo que hace es que me multiplica la señal de información con la señal del carrier, y después una sumatoria que me suma esa multiplicación más el carrier. Y de esa forma entonces nosotros obtenemos esta fórmula, ¿verdad? La primer componente, que es la multiplicación, lo que multiplica es la señal de información con el carrier, y después me suma en adición la señal de la portadora. O sea, eso es lo que estos componentes implican. Y es entonces que yo obtengo la señal de información modulada, la señal modulada, o la AM que queremos enviar. Ahora, los moduladores y demoduladores modernos son, como ya había dicho, circuitos integrados o radio definida por software. Tú, en la actualidad, fuera de un museo, nunca va a haber un transmisor que esté hecho con transistores o con diodos, como vamos a ver ahora. Esto simplemente porque es parte del programa y para conceptos generales. Entonces, nosotros tenemos lo que son las modulación por AM de bajo nivel. Aquí nosotros podemos ver que básicamente yo le entro, ¿esto qué es? Esto es un multiplicador. Yo le entro la señal de información y el carrier a un punto justo antes del diodo, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos es división de voltaje. Y el diodo, entonces, por sus aspectos de comportamientos internos, hace la modulación de esas dos señales. Y ya entonces aquí fuera del diodo ya yo tengo lo que es la señal de amplitud. Y aquí entonces lo que estamos haciendo es una resonancia simplemente para suavizar la señal. Pero básicamente ya fuera del diodo yo tengo ya la señal de información, perdón, la señal modulada. Pero ¿por qué esto ocurre? Esto ocurre por el mismo comportamiento del diodo. Si se acuerdan de electrónica, la corriente en el diodo se comporta de esta forma. La variación de corriente del diodo produce una combinación entre las señales, donde nosotros tendríamos la señal A más la señal B al cuadrado, y el circuito RLC debe resonar a la frecuencia de la portadora con un Q mayor al ancho de banda de la señal modulada, y lo que funciona como un filtro, ¿verdad? Entonces toda esa señal se la permite pasar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aquí con el diodo entonces nosotros tenemos una pequeña pérdida,
Y este esquema de modulación, entonces modula la señal, pero con pérdida, no con ganancia, sino con una pérdida. Y aquí entonces nosotros tenemos lo que son dos tipos de... Lo que el diodo hace es que, ¿verdad? Esta es la fórmula de la corriente. Entonces, si nosotros la vemos, sería entonces que A por, vamos a decir, la señal del carrier, de la portadora, más la señal de la información. Y aquí después entonces vuelve por una constante B, que sería la señal del carrier más la señal de información al cuadrado. ¿Qué pasa? Que cuando entonces al diodo yo le paso esas dos señales, él me crea varias señales, entre las que están la señal que yo quiero transmitir en AM. Por ejemplo, yo tengo la señal de información con varias armónicas, tengo la señal del carrier con también las bandas laterales y tengo varias armónicas de la misma señal de la portadora. Todo eso fue lo que pasó por el diodo. Entonces la razón por la que tenemos, vamos a decir, este filtro aquí, es para que me elimine todo lo que son esta parte y esta parte. Entonces por eso necesitamos que el Q de ese circuito RLC sea por lo menos del tamaño de del ancho de banda de la señal que yo quiero transmitir. Y solamente con ese diodo ya yo hice un transmisor. Entonces cuando llegue el apocalipto, ¿verdad? El fin del mundo y ustedes tengan que comunicar, si ustedes logran conseguir un diodo, ya ustedes pueden hacer un transmisor AM. Bueno, necesitan el diodo y necesitan un oscilador a la frecuencia en el que van a transmitir. Y esos mismos componentes van a necesitar para el receptor. ¿Verdad? Entonces, la ventaja y la razón por la que AM surgió es por su facilidad. Una vez ya se tenía el comportamiento del diodo y de los capacitores y bobinas, entonces ya tú podías crear un transmisor AM. Ese circuito no te va a permitir transmitir o crear un sistema de transmisión comercial con todas las especificaciones, ¿verdad? Pero es un circuito bien sencillo, electrónico, que funciona para hacer la modulación. Otra forma, ¿verdad? Y ya un poquito más complejo, es sustituir el diodo por un transistor. Y ustedes lo pudieran hacer con un BJT o con un FET, con cualquier... Y la configuración es igual. Aquí que cambia, que estamos poniendo el circuito RC, CL, vamos a decir, entre la señal, entre lo que sale del transistor y la entrada de corriente, y no a tierra como lo teníamos en el circuito anterior, pero después la combinación del aportador y la señal de información se mantiene igual. Y aquí, ¿verdad? El transistor funciona de la misma forma que funciona el diodo, con una gran diferencia, y es que en vez de tener una pérdida en esa señal modulada, nosotros vamos a tener una ganancia. O sea, el transistor me va a modular y me va a amplificar la señal modulada en el mismo momento, al mismo instante. Pero después todo funciona de la misma forma. O sea, se crean estas señales simplemente con amplitudes mayores. Y después el circuito LC lo que hace es filtrar las otras armónicas y solamente dejarme pasar lo que es la portadora con las dos bandas laterales. Este ya es un circuito un poco más complejo, pero también con la misma funcionalidad de crear. Entonces yo tendría, en este caso, tres transistores, ¿verdad? Q1 y Q2 conforman el par diferencial. Y por un lado yo le entro lo que es la portadora, y por otro lado yo le entro lo que es la señal de información, y después yo saco lo que es la señal modulada, ¿verdad? Que tiene que pasar por un filtro, porque igual que en los casos anteriores se crean varias señales. Entonces con el filtro yo solamente dejo pasar la señal modulada con el ancho de banda adecuado, ¿verdad? Pero aquí la ganancia del amplificador diferencial es una función de la corriente del emisor y la resistencia del colector. Y la ventaja de este circuito también es que yo tengo una ganancia mayor
a casos anteriores y un circuito un poco más sofisticado en la característica de la señal de información modulada. Todo eso son lo que nosotros llamamos modulación de bajo nivel. Y la diferencia entre una modulación de bajo nivel y una modulación de alto nivel es el nivel de voltaje en el que estamos trabajando. Para lo bajo nivel, la modulación se realiza a niveles de voltajes bajos y luego esa es amplificada para llegar a la potencia que se necesita para poder transmitir. Aquí, entonces, el modulador no es tan sofisticado, pero entonces tú necesitas etapas de ganancia sofisticadas que te amplifiquen la señal sin crear armónicos adicionales. Entonces la complejidad del sistema de transmisión aquí está exclusivamente en las etapas de amplificación. Pero aquí, ¿verdad? Esos son ya temas que se ven en lo que es electrónica de potencia. Y algo que tenemos que aclarar, esas etapas de amplificación todavía son utilizadas hoy en día. Por ejemplo, ya los amplificadores, los moduladores, ¿verdad? Se hacen por circuitos integrados. Y entonces esa modulación que se crea en esos circuitos integrados es amplificado, ¿verdad? Con técnicas de electrónica de potencia para llevar a la potencia en la que se te transmiten, que normalmente son de varios de kilowatts o por ese ámbito, ¿verdad? Entonces esos esquemas todavía de electrónica de potencia que no son tratados en esta asignatura, sí todavía son utilizados. Pero ya la modulación se hace por circuitos integrados o por radio definida por software. Otro esquema que no tiene mucha popularidad ni nunca la tuvo es la modulación de alto nivel, donde la modulación se realiza en la etapa de amplificación de radiofrecuencia final del transmisor. Es decir, que nosotros elevamos ambas señales, tanto la portadora como la señal de información, a los niveles de potencia que requerimos para la transmisión, y justo antes de entrar a la antena, entonces nosotros modulamos a ese nivel de potencia y se lo enviamos por la antena. Aquí entonces nosotros tenemos la misma complejidad de llevar tanto el carrier como la señal de información a través de electrónica de potencia a niveles altos, y luego entonces tenemos que tener un modulador que me permita trabajar. Entonces tenemos que tener transitores, por ejemplo, para que entiendan, que manejen esos niveles de potencia. Por eso este esquema de modulación no fue tan popular. Y bueno, como repito, de estos esquemas de modulación tampoco se utilizan hoy en día. Pero sí existieron y sí se utilizaron, y lo pudieran tal vez encontrar no en la práctica, pero sí en algunas referencias. Y aquí entonces básicamente lo que nosotros tenemos es la señal de información que es amplificada. Entonces con un transformador se acopla con la amplificación del carrier, ¿verdad? El cual luego es acoplado con la antena y es enviado. Y básicamente funciona de la misma forma, simplemente que estamos hablando a un nivel de potencia mucho mayor con el que estábamos trabajando anteriormente. En el caso del modulador, como ya le había mencionado, entonces nosotros tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que sintonizar la señal. A una antena le van a llegar todas las frecuencias que existen en el espectro electromagnético. Todas las frecuencias. Todas las frecuencias. Entonces nosotros tenemos que a través de un filtro sintonizar la frecuencia que queremos demodular. Y para sintonizar a esa frecuencia nosotros tenemos que recrear una portadora a esa frecuencia. Y esa portadora también, ese filtro, ¿verdad? Que va a resonar a la frecuencia de la portadora, el Q tiene que ser del tamaño del ancho de banda del sistema que estamos trabajando, ¿verdad? Para que solamente deje pasar de la antena. Repito, a la antena le llegan todas las frecuencias que existen, y ese filtro que me va a permitir entonces sacar la frecuencia que me interesa de modular.
Y cuando yo saco esa frecuencia, entonces cuando yo la paso a un diodo, el diodo va a recortar todas las frecuencias negativas. Perdón, no la frecuencia negativa, todos los valores de amplitud negativos. ¿Verdad? Como se acuerdan, el diodo solamente deja pasar en una dirección. Y después con los capacitores, entonces yo voy a permitir o voy a conectar, vamos a decir, los picos de la señal. Y de esa forma yo recreo la señal de información. Entonces el diodo conduce en el ciclo positivo de la onda. El circuito RC filtra la portadora y recupera la señal de información. Y al RC se refiere a esta parte aquí, ¿verdad? Y el otro se retira el componente DC de la señal con un segundo capacitor. Y eso es lo que va haciendo, que va conectando. Entonces, por ejemplo, a mi antena, después que yo filtro, ¿verdad?, le llega esta información. Lo que hace el diodo es que me corta esa señal, ¿verdad? Entonces el capacitor va a comenzar a conectar esos picos, ¿verdad? Y el último capacitor lo que va a hacer es que me va a bajar la señal al esquema donde debería estar, quitándole el componente DC, ¿verdad? Y entonces aquí ya yo tengo la señal de información que se envió originalmente. Ahora, eso es de la forma en que que se transmiten o que se modulan, vamos a decir, la AM convencional. Cuando entonces nosotros hablamos de los moduladores balanceados, aquí estos son utilizados para lo que es la doble banda lateral portadora suprimida, y también son utilizados para banda única con portadora suprimida. Y aquí lo que nosotros tenemos, si se fijan, es una misma combinación de lo que estábamos viendo antes, con una diferencia donde nosotros hacemos un rejuego con los diodos. Y los diodos se van a activar o a desactivar dependiendo del ciclo de onda por donde está en el carrier. Y la configuración de los diodos entonces lo que va a hacer es que me suprima el carrier, pero me haga la modulación. ¿Por qué? Porque nosotros entonces, por ejemplo, cuando la onda del ciclo sea positivo, me va a dejar funcionar dos diodos, pero en el momento contrario me va a dejar funcionar los otros dos diodos. Y como están conectados, entonces lo que hace es que en la misma carrier entre esos dos diodos se elimine. Y aquí nosotros podemos ver entonces, cuando tenemos que el carrier tiene un valor positivo, se activa el diodo 1 y 2. Y cuando el carrier está en el ciclo negativo, entonces se activan el ciclo 2, el diodo 3 y 4. Entonces con esta combinación, ¿verdad?, suprimimos las portadoras y hacemos la modulación. Entonces, ¿qué pasa? Que la señal modulada, cuando suprimimos el carrier, se ve de esta forma. Y ya entonces aquí nosotros tenemos una modulación de doble banda lateral con la portadora suprimida. Entonces, para hacer la modulación de una banda lateral única, entonces lo que podemos usar es el método del filtro, donde nosotros utilizamos el mismo modulador balanceado que utilizamos para la doble banda lateral, y después agregamos un filtro que me elimine una de las bandas. El filtro tiene que tener una Q del tamaño del ancho de banda de una de las bandas que deseamos eliminar, y se fijan que tiene que tener un corte muy preciso para que no me afecte a la otra banda lateral. Una vez yo hago esa modulación, entonces entra a la etapa de potencia y luego es transmitido por la antena. En la demodulación de la doble banda lateral y de la única banda lateral se comporta de la misma forma. Nosotros utilizamos el mismo circuito balanceado, inyectándole la portadora y la señal ya filtrada de la antena, sintonizada en el ancho de banda y a la frecuencia que nosotros queremos demodular. Nosotros le entramos al modulador balanceado el mismo esquema que vimos para la modulación, y después ponemos un filtro dentro del ancho de banda de la información original,
y de esa forma entonces nosotros recreamos la señal de información. Estos son las formas que se utilizan para circuitos electrónicos que no son utilizados ya hoy en día. Los circuitos integrados, básicamente tú bajas el datasheet y lo que te dice, mira, a este pin tú le entra la señal de información, a este otro pin tú le entra la portadora y por este pin sale la señal modulada. Y entonces a lo interno de esos circuitos integrados, entonces él hace todo el esquema de modulación. Esa salida de la señal de modulada, entonces ahí entra a una etapa de electrónica de potencia para aumentarla y llevarla a los niveles de potencia que se necesitan para poder ser transmitidos. Este es el fin del esquema. En el laboratorio entonces nosotros vamos a entrar en detalle de cómo se hace la modulación por amplitud en el paradigma actual de la radio definida por software.